Shalom amigo, le habla yo, soy director de Eshaim, está escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a usted de parte de Eshaim, Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Todopoderoso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías por concedernos la oportunidad de poder estar nuevamente aquí en PAB 550 como de costumbre todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Hoy nos encontramos en el día primero del mes de agosto, que esto equivale al día número 23 del mes de Av del año del 5781, de acuerdo al calendario de Gilel segundo. Estamos a una semana prácticamente de comenzar el mes de Elul, mes que tradicionalmente se conoce como el mes del retorno, el mes donde comienza a llamarse arrepentimiento a las personas, específicamente al pueblo del pacto, antes de que el tribunal celestial se siente a juzgar las acciones de los humanos y tome decretos sobre estos. La sección de la Torah que estudiamos ayer es la sección titulada Ekef, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, y termina en el 11:25. La sección de los profetas que estudiamos se encuentra en Isaías 49, 14 y termina en el 51, 3. En esta sección, Moisés continúa dando su discurso final antes de ser llevado a mejor vida y ser continuar Yehoshua, quien usted conoce como Josué, en la labor que se le encomendó a Moisés. Y en este discurso de Moisés, en esta porción titulada Ekef, tenemos una expresión de parte de Moisés, o una palabra, mejor dicho, utilizada por Moisés, que nos llama muchísimo la atención. Y es la palabra que usted tiene en su Biblia como porque sucederá o como consecuencia de. Esa palabra hebrea es Ekef. Esa palabra comparte la misma raíz del nombre Jacob, que algunos traducen como que Jacob significa aquel que es usurpa o aquel que es tramposo, ¿verdad que sí? Sin embargo, el sentido no es ese, aunque su hermano haya utilizado el sentido de la palabra con ese fin. El nombre Jacob viene de una raíz que significa el que se agarra del talón, el que se agarra del talón. Vamos a ver que en esta porción Moisés utiliza esa palabra, ekef, pero con otra pronunciación, para referirse a el resultado o la consecuencia directa de una decisión tomada. No es casualidad encontrar en la escritura que con respecto a la profecía de la simiente del Nahash, a quien usted conoce como la serpiente y la simiente de la mujer, se habla de cómo la serpiente, que representa el mal, o lo que se conoce como la inclinación al mal y el ángel que tiene autoridad de gobernar sobre esto, mordería a la simiente de la mujer por el calcañar. Y la palabra que se utiliza ahí es la misma raíz de la que se utiliza para la palabra ekef, que es la palabra akaf, que es la que se utiliza para talón. O sea, que pareciera ser que la escritura está diciendo que la serpiente va a morder donde pisa la simiente de la mujer. Y habla de una enemistad entre ambas simientes, la simiente santa y la simiente de maldad, cuya palabra nos da luz con respecto a esta idea de dónde muerde y por qué. Y la respuesta a esto se encuentra en estas palabras de Moisés, donde dice, porque sucederá, que es la expresión o la palabra hebrea para Aikef, que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá también el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y aceite, las crías de tus vacadas, el incremento de tu rebaño, en la tierra que el Eterno juró entregar a tus padres para darte. Y continúa Moisés hablando de las bendiciones y cómo ellos no deben tener temor del lugar donde van a vivir. Pero nos llama la atención esas palabras de Moisés. Y sucederá o como consecuencia de que ambas traducciones son permitidas porque la palabra hebrea es bien amplia en su definición. ¿Por qué hay consecuencias y qué relación tienen las consecuencias con
el talón, la forma de caminar. Aquí entra la maravilla de la sabiduría que contiene la Torá. Es muy lamentable que por malinterpretar a Pablo de Tarso, o por, como dice Simón Pedro en la segunda carta de Pedro, que los indoctos e inconstantes toman las palabras de Pablo y las tuercen para su propio beneficio o destrucción. Podemos usar ambas ideas. Y aquí es donde entra la importancia de entender primeramente que Pablo nunca estuvo en contra de que se estudiara las Sagradas Escrituras. En el tiempo que Pablo enseñaba no existía Nuevo Testamento, recuerde siempre eso. Al contrario, Pablo todo lo que enseñó lo sacó de Moisés y los profetas. O sea, cuando él quiso presentar la evidencia de que el Mesías se había manifestado y que este era el que habían crucificado los romanos, y su nombre era Yehoshua de Nazaret, porque su nombre era hebreo, no era español ni inglés. Él buscó mostrar desde la Torá y los profetas que las cosas que vivió el maestro Nazaret están predichas o están profetizadas en las Escrituras. Por eso vamos a ver que los de Berea miraban para ver si lo que Pablo hablaba era cierto. Pero no solamente eso. Tenemos el testimonio de los discípulos cuando dejan escritas las memorias del maestro. Cuando nos dice en los evangelios que él le mostraba a sus discípulos desde Moisés a los profetas las cosas concernientes a él. O sea que tenemos dos testigos, el propio Mesías y Pablo de Tarso, utilizando lo que hoy en día no se utiliza, pensando que se ha reemplazado con un nuevo libro, para enseñar los misterios divinos y la relación que tiene el Mesías con estos misterios divinos. Por eso es que nosotros en Esjaín hemos creído fielmente en esa expresión de los apóstoles de que se encuentra en Hechos 15, de leer a Moisés todos los Shabbats, porque era un ordenamiento de parte de ellos. Y mucho aprendemos cuando estudiamos a Moisés. Pues así como Moisés nos enseña en esta porción que hay consecuencia basado en nuestra forma de andar, entonces podemos mirar la vida que nos rodea y el resultado de esta. Pues aún al principio de la Torá encontramos que la elección de Adán de no escuchar la voz del consejo divino, sino seguir la voz de la seducción, trajo consigo la consecuencia de la expulsión de un lugar llamado el Jardín del Deleite, Gan Edén, Huerto del Edén, a una vida de desolación, de exilio, una vida donde la creación se iba a convertir en su enemigo. Moisés habla lo mismo en esta porción. Moisés le dice a los israelitas, si ustedes preservan la palabra del pacto y ponen por obra las palabras que el Eterno le dio a ustedes que guardasen desde el Sinaí, el Eterno va a guardar contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y los padres se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Pues fue a Abraham, Isaac y Jacob que el Todopoderoso le ofreció la tierra que usted conoce hoy como Palestina, que en el tiempo de Abraham se conocía como Canaán y luego se llamó la tierra de Israel. Fue ese lugar que el Creador se lo ofreció a Abraham. Y es interesante notar en esta porción cómo Moisés habla de esa tierra. Y lo interesante, lo interesante son las palabras que utiliza Moisés. Moisés habla de una tierra que no es como la tierra de Egipto, capítulo 11 de esta porción, Ekef, versículo 10. Dice Moisés, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, donde saliste, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza, sino que la tierra que pasas a poseer, una tierra de montes y planicies que se abreva con las aguas de la lluvia de los cielos. Es una tierra que el Eterno tu Dios cuida. Los ojos del Eterno están
el Eterno tu Dios están siempre sobre ella desde el principio del año hasta el final del año. Y sucederá, vuelvo otra vez a Moisés a utilizar las mismas palabras, que si obedeces diligentemente mis mandamientos que yo ordeno hoy, amando al Eterno vuestro Dios, servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que el Eterno dará la lluvia a vuestra tierra en su época, la temprana y la tardía, para que puedan recoger el grano, el mosto y el aceite. Dará hierba para el campo de tu ganado, y comerás y te saciarás. O sea que hay consecuencias positivas si se escucha la voz del consejo y se anda sobre él. Pero también hay consecuencias negativas si no se escucha. Pues la historia está ahí para mostrar que la tierra, que los ojos de Dios están sobre ella, una tierra buena, según dice Moisés, se convirtió en un lugar desolado, porque el pueblo desobedeció el pacto y abandonó al Eterno su Dios para ir tras otros dioses. Así lo testifican los profetas y así lo tenemos registrado hoy en los libros. Muchas veces nos tomamos el ejemplo de Israel para hablar de un pueblo que sufrió las consecuencias de desobedecer a Dios. Sin embargo, muy pocas veces tomamos el ejemplo de Israel para autoanalizarnos, para ver si realmente nosotros estamos haciendo lo mismo. Pues es muy fácil llamarse cristiano y creyente, pero ¿realmente estamos siendo ejemplos a otros de nuestras acciones? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros si nosotros no imitamos el camino bueno que se nos ha enseñado? ¿Será acaso que quedaremos sin consecuencias negativas y no podremos salir de las nuestras? ¿Será acaso que la experiencia de Israel está ahí escrito para que nosotros también tomemos consejo del pasado y podamos con el consejo del pasado arreglar el presente y afectar el futuro? ¿Qué hubiera sucedido si Israel no hubiese abandonado el pacto del Eterno su Dios? ¿Habrá llegado el Evangelio a los gentiles? Yo entiendo que sí, pues lo que estaba en el plan del Eterno siempre se iba a cumplir, y ahí es donde entra las profecías condicionadas a la libre elección. Es uno de los temas que más tratamos en nuestro centro de estudio. Moisés nos enseña, vuelvo y repito, en esta porción, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Pues así como le dice al pueblo de Israel en este entonces, que si estos andaban en el camino que él les está enseñando, guardando el pacto, siguiendo los decretos y los mandamientos que Dios les ordenó, tendrían consecuencias buenas sobre su vida. ¿Será acaso que en el tiempo presente que vivimos, el mundo que nos rodea, es diferente? ¿Qué sucede cuando nosotros no seguimos el consejo bueno y nos dirigimos al consejo malo? ¿Habrá consecuencias sobre eso? Es interesante notar que en el libro de Proverbios, a quien se dice que fue escrito por Shelomo ben David, Salomón el hijo de David, en el versículo 8, él dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Es bien interesante ese versículo 8. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a la palabra hebrea utilizada ahí por Salomón, donde dice, y no abandones las enseñanzas de tu madre, la palabra que él utiliza ahí es Torah, lo que usted conoce hoy como ley. Y dice Salomón: porque hermosa diadema serán a tu cabeza y collar en tu garganta. Hijo mío, ahí viene el consejo de Salomón: si los pervertidos te quieren seducir, no consienta. Si dicen: ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente, demorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que bajan a la fosa. Salomón dice: no sigas ese camino. A su hijo. Palabras que hasta el día de hoy todos los que estudian las Escrituras con amor deben tomar para sí como buen consejo. Pero ¿qué sucede si el hijo no escucha el consejo del padre y toma la decisión de hacer lo opuesto a lo que su padre le dice que haga? ¿Habrá consecuencias sobre eso?
Vas a encontrar nuevamente en este mismo libro, en el capítulo 2, Salomón diciendo lo mismo. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guarda mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y el entendimiento, alzas tu voz, si la procuras como la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios. Otro consejo más de Salomón a su hijo que debemos tomar nosotros en cuenta. Si continuamos en el capítulo 3, él dice, hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán, y nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón dice estas palabras? ¿Y cómo estas palabras, que podríamos entender dentro del contexto de su tiempo, Salomón se las escribe a su descendencia? ¿Cómo ellas llegan al libro sagrado y se convierten en parte de la fe de aquellos que caminan en la verdad? ¿Qué sucede si no seguimos el consejo que Salomón nos da? ¿Por qué Salomón, inspirado por Dios, escribe estas cosas? ¿Será acaso que Salomón estaba siguiendo lo que Moisés dice en Deuteronomio? Que el rey de Israel tendría que tener a su lado un rollo de la ley y leerla todos los días. ¿Será que Salomón leía las historias que Moisés dejó escritas para que el pueblo recordase las experiencias pasadas y pudiese a la misma vez seguir las leyes divinas para su bien? ¿Qué sucede cuando se abandonan esas leyes divinas? La historia está ahí para mostrarlo. Salomón siguió el consejo de aquellas que fueron sus esposas en ese momento y cometió idolatría, violentando el precepto que dice no tendrás otros dioses delante de mí. Y con ello, la sabiduría se apartó de Salomón y la oscuridad rodeó su residencia. Como consecuencia, Dios decreta que el reino de Israel sería dividido en dos reinos, donde Jeroboam, un indocto que no viene de familia monárquica, toma las riendas del reino del norte y con ello comete grandes errores, y un descendiente de Salomón, por amor a David, toma el reino del sur. ¿Habrá consecuencias en las decisiones que tomamos? Toda la escritura nos muestra que así es. Incluso, hasta en una parábola por Yeshua el Mesías, nuestro Señor, encontramos las consecuencias de no conseguir el consejo. Pues en el capítulo 21 de Mateo, él hace una parábola con respecto a lo que sucedería a esa generación por haber desechado todos los mensajeros que le fueron enviados, que son los profetas, y luego haber rechazado al Mesías. ¿Habrá consecuencias en nuestras decisiones? Usted me estará escuchando constantemente diciendo, ¿habrá consecuencias en nuestras decisiones? Porque sí las hay, amigo. Sí las hay. ¿Habrá consecuencias para nosotros que caminamos en la fe y decidimos no obedecer los mandamientos de Dios porque alguien nos dijo que están abolidos sin entender claramente a qué se refiere? ¿Realmente Pablo de Tarso dijo que la ley en su totalidad ha sido abolida? ¿O será que Pablo de Tarso en Gálatas está diciendo que circuncidarse y entrar al pacto del Sinaí no es una garantía de salvación? Y que pensar que la estricta observancia de las leyes divinas le va a dar a usted la salvación, pues es anacrónico, pues entonces en vano murió el Mesías. Pero de ninguna forma Pablo de Tarso estaba diciendo
que las leyes divinas están sin efectos para la familia de la fe. Pues aún el mismo Pablo de Tarso, que escribe la carta de Gálatas, en la carta más importante, entiendo yo, que él ha escrito, llamada a los Romanos, dice en el versículo 26 del capítulo 2: así que cuando el incircunciso, se refiere a los gentiles, obedece las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pero no solamente eso. Si vamos más arriba, en el versículo 14 del capítulo 2, Pablo de Tarso dice, el versículo 3 exactamente, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Es interesante estas palabras de Pablo de Tarso, porque él está utilizando algo que se encuentra en la Torá. Cuando el Eterno le dice al pueblo de Israel las leyes divinas en el Sinaí, el pueblo a una sola voz dice, Naaseh benishma. Naaseh benishma en hebreo, que se traduce, haremos y oiremos. Haremos y oiremos. Interesante, porque Pablo de Tarso parece utilizar esa idea cuando él dice, no son los oidores, sino los hacedores. Y en ese versículo, en ese mismo capítulo, en el versículo 14, dice, cuando los gentiles, que no tienen ley, porque a ellos no le entregaron la ley en el Sinaí, hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley, son ley para sí mismos. Interesante, estos no estando obligados a la ley divina entregada en el Sinaí, convierten para sí mismos la no obligación en ley para sí mismo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por naturaleza y con eso testifican la Brit Hadashah, el pacto renovado, donde el Dios dice en Jeremías 31:31, daré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré. O viceversa, no recuerdo muy bien así como está, pero léalo, 31:31 Jeremías. Y también lo que dice Ezequiel capítulo 36, en el versículo 24 en adelante, donde dice, yo los limpiaré, le daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu en ustedes para que anden en mis caminos y guarden mis mandamientos y mis preceptos. O sea, que los discípulos predican la llegada del Espíritu Santo a la vida del gentil y del judío, porque la predicación de la fe empezó primeramente en Jerusalén, en la tierra de Israel, al judío, como una señal de la Brit Hadashah, que no es otra cosa, el pacto renovado, que no es otra cosa que el regalo de Dios, del Espíritu de Él, para hacer que el hombre haga por naturaleza, el humano haga por naturaleza, lo que le hacía difícil hacer sin la ayuda divina, y es andar por el camino bueno. Por eso es que Pablo de Tarso dice en el versículo 15 del capítulo 2, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolo, defendiéndolo sus razonamientos. ¿Habrá consecuencia si continuamos enseñando que no hay ley? Imagínate una sociedad sin ley. ¿Podría vivir la humanidad si no hubiera ley? Incluso, la tradición rabínica enseña que en la época del gran diluvio, donde Noé y su familia fue salvado, las sociedades de justicia se corrompieron. Es decir, que los entes gubernamentales que gobernaban ese mundo en ese entonces se corrompieron a tal grado que aún toda la creación en general participó de esa corrupción. Y eso trajo consigo que se manifestara la intervención divina para detener el caos y el desorden cuando no se obedece la voz divina. ¿Habrá una diferencia hoy? Pero tomemos el ejemplo de la nación que recibe el pacto. ¿Cuáles fueron las consecuencias cuando los líderes de la nación tomaron la decisión de seguir el consejo de otra voz y no seguir el consejo que Dios dio por medio de Moisés y aún por medio de los profetas? La Torá nos dice, o mejor dicho, los profetas nos dicen que vivieron un exilio y todavía hasta el día de hoy ese exilio continúa.
Sí, amigos, nuestra forma de andar trae consigo consecuencias. Y estas cosas fueron escritas para que sean testimonio a todo aquel que desea caminar en la verdad. Y amigo, escuche bien. La verdad no está condicionada a la percepción del humano. La verdad es una sola y viene del cielo. El maestro Nazaret dice, tu palabra es la verdad. Y obviamente se refería a la Torá y los profetas. Y el maestro Nazaret asimismo se llamó también la verdad. ¿Qué relación tiene el que el Mesías diga tu palabra es la verdad y él mismo se llame la verdad? ¿Será acaso que con eso él está diciendo, como dice en el capítulo 10 de Juan, yo he guardado los mandamientos de mi Padre? ¿Será que él se llama a sí mismo la verdad porque estaba guardando el camino de Dios? Si usted quiere realmente vivir la verdad y disfrutar de las consecuencias positivas en su relación con Dios, guarde el camino de Dios. Si usted quiere escuchar el consejo de los hombres que le dicen lo contrario, pues sufrirá las consecuencias de ello. Pues aún hasta el mismo libro de Revelaciones nos dice que después del reinado mesiánico, la voz de la seducción será soltada y la humanidad, gran parte de ella, la escuchará, desobedeciendo la voz del Mesías y de aquel que le encomendó la autoridad, trayendo consigo como consecuencia la muerte. O sea, que podemos resumir en los minutos que nos queda, que ciertamente nuestra forma de caminar va a determinar el resultado final de nuestras vidas. Hay consecuencias en las decisiones que tomamos, pues lo que pasa por nuestra mente se refleja en nuestra forma de andar. Por eso es que el salmista en el capítulo 1 dice lo siguiente, y con esto termino el programa de hoy. Bienaventurado es el varón. Debe buscarlo para leerlo tal como está en la versión. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Miren, interesante, que no anduvo, que no caminó en el consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así con los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se erigirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Eterno conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Y con este salmo cierro mi programa de hoy para que usted se detenga en el camino, como dice Jeremías en ese famoso texto, y mire cuál es el que está andando, pues de seguro el resultado de lo que está viviendo hoy es la consecuencia directa de haber tomado ese camino. Le habló Mori Joseph, director Les Jaín. Nos vemos la próxima. Shalom.